Buenos días. En esta clase abordaremos el tema de los criterios internacionales y procedimientos para la adaptación de test psicológicos. Los desarrollos conceptuales acerca de la adaptación de test provenientes de otras culturas, uno puede encontrar sus raíces en la psicología transcultural. Específicamente, voy a referirme a un artículo clásico de Marín de 1986 y también los aportes de María Martina Casullo, gran investigadora argentina, que ellos tomaron ideas de la psicología transcultural para referirse a la primera cuestión esencial cuando uno va a adaptar o adoptar un test o una teoría de una cultura a otra. Se refiere a la diferenciación entre los constructos étic o universales y emic o propios de la cultura y los pseudoétic. La noción de ética y emic se la debemos a un misionero, un lingüista, Pike, quien estudiando las características de las lenguas, llegó a la conclusión de que había ciertos rasgos universales fonéticos en las lenguas, pero que había aspectos fonémicos que las hacían muy diferentes entre sí. La raíz de phonetic y phonemic fue utilizada por los psicólogos transculturales para diferenciar justamente a aquellos constructos que son universales y aquellos constructos que son propios de la cultura y no tomar un constructo ético como universal sin hacer el análisis correspondiente en la propia cultura. Vale decir, no caer en la utilización de constructos pseudoéticos. Voy a dar un ejemplo respecto de qué es lo que se considera un constructo universal. Por ejemplo, la noción de inteligencia o la noción de memoria o la noción de hábitos de crianza, independientemente de la forma que tomen en cada cultura, son constructos universales, es decir, todas las personas independientemente de la cultura, tienen comportamientos inteligentes, despliegan conductas de memoria y tienen algún tipo de pauta de crianza respecto de los hijos. Ahora bien, ese es el aspecto, hay un aspecto entonces que es universal. Hay variables que son universales y que se repiten, ¿no? Vuelvo a repetir, por ejemplo, la noción de inteligencia o la noción de personalidad. Ahora bien, hay otras variables que son de tipo cultural, como por ejemplo hay dos aspectos en lo EMIC, ¿no? Uno son los constructos que efectivamente son propios de la cultura y otros que es un aspecto EMIC cultural diferente de un constructo universal. Por ejemplo, las pautas de crianza es una forma universal, todas las culturas tienen pautas de crianza, no obstante, los rituales, las características, las actitudes que hay en una y otra pueden diferir grandemente de una cultura a la otra. Después hay constructos que son eminentemente emic. Por ejemplo, la noción de coro con K es una noción que alude a un trastorno psiquiátrico clasificado en los trastornos chinos, en el manual diagnóstico chino de trastornos mentales, que es un ataque de pánico de tipo psicótico por la presunción de una invaginación del pene en el caso de los hombres y de las mamas en el caso de las mujeres. Bueno, ese es un constructo claramente
propio de la cultura oriental. O, por ejemplo, la noción de mal de ojo, que es una noción más propia de algunas culturas latinoamericanas, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando va a adaptar un test es no cometer un sesgo de constructo. Esta diferenciación entre constructos ETIC y EMIC hoy día son mencionados por los teóricos de la noción de adaptación de test como sesgo de constructo. Este sesgo de constructo, esto es lo primero que uno tiene que valorar cuando decide adaptar un test. Vale decir que el constructo efectivamente tenga características universales y tenga sentido ser evaluado en la cultura a la que se quiere adaptar el test. El segundo punto fundamental es establecer las equivalencias apropiadas, esto según la psicología transcultural y los autores clásicos que les estaba mencionando. En este sentido se diferencian tres grandes aspectos de equivalencia: las equivalencias conceptuales, las lingüísticas y las métricas. Para decidir si hay equivalencia conceptual entre el test que se desea adaptar respecto de la cultura donde quiere ser adaptado, se trabaja con el análisis racional, con el análisis teórico, el análisis bibliográfico y, por supuesto, con el juicio de expertos, quienes nos van a dar ideas claras respecto de lo coherente, relevante y significativo que resulte el constructo para la cultura a la que se quiere adaptar el test. El otro punto fundamental son las equivalencias lingüísticas. Las equivalencias lingüísticas son cruciales en la adaptación de un test. Y me voy a referir a esto como adaptación lingüística y no mera traducción. La adaptación lingüística requiere un análisis conjunto de la precisión en la traducción y la precisión en el ajuste cultural del ítem. Después vamos a dar algunos ejemplos de estas diferencias y de estas equivalencias lingüísticas que deben perseguirse para que haya un respeto de la validez de contenido del test a través de un buen tratamiento de la adaptación lingüística. Y para esto se siguen diferentes métodos. Un método muy utilizado es realizar que 2 o 3 traductores en forma independiente. Siempre se prefiere que sean traductores que conozcan la materia. Por ejemplo, en el caso de test psicológicos, que sean psicólogos bilingües que conozcan bien tanto la cuestión psicológica, el constructo que se quiere medir, como el idioma. ¿No es cierto? Entonces se puede trabajar con traducciones independientes y después un análisis de juicio de expertos para decidir cuál es la mejor traducción. Otro método que se suele utilizar es que tanto la versión, supongamos que sea un test en inglés, tanto la versión en inglés como la traducción sean contestadas por personas bilingües. Si el test refleja un constructo universal y está correctamente realizada la traducción, lo que debería ocurrir es una concordancia entre las dos versiones contestadas por la misma persona en 2 idiomas. No obstante, los estudios actuales muestran que hay diferencias según la lengua materna debido a factores
no necesariamente lingüísticos. Y el otro método que se suele utilizar, aunque hay que utilizarlo con ciertos recaudos, es la retrotraducción o back translation, que es un procedimiento mediante el cual se hace primero una traducción, supongamos, del inglés al español. Esa traducción del español se vuelve a traducir al inglés y se compara el punto de inicio, para decir la original, con la retraducción hecha luego de haber pasado por el español, ¿no? Entonces se supone que si hay concordancia entre la retraducción y la versión original, quiere decir que hay una buena equivalencia lingüística. Esto también ya vamos a ver más adelante con algunos ejemplos que también tiene sus recaudos a considerar. Y luego tenemos las equivalencias métricas, que es el estudio de los requisitos de fiabilidad y validez de la prueba y la construcción de normas adaptadas a la cultura. Es decir, uno tiene que garantizar, justamente para garantizar la equivalencia entre test, uno también tiene que garantizar que los estudios de fiabilidad y validez se repiten con el margen de error razonable, por supuesto, ¿no? Esto es lo que estas equivalencias de las cuales estoy hablando se denominan actualmente como sesgo metodológico, donde se consideran 3 puntos fundamentales. Uno es el control del sesgo muestral, va a decir que las muestras tienen que ser comparables. El sesgo de contenido, va a decir que no haya estímulos que sean inapropiados culturalmente, y el sesgo de administración, que vale decir que haya instrucciones disímiles en una y en otra, vale decir en la original y en la adaptación. Finalmente, hay que considerar las variables culturales que pueden afectar los patrones de respuesta, tales como las necesidades de autopresentación social o la deseabilidad social, producto del conformismo. Si bien estos efectos son universales, se sabe que presentan diferencias según los factores culturales. Por ejemplo, en el ámbito sajón, la deseabilidad social es producto de una distorsión deliberada, mientras que en el ámbito latino la deseabilidad social es producto de un autoengaño. También es importante diferenciar entre traducción, adaptación y ensamble, tal como lo indican Thornbenny y colaboradores en su libro Introducción a la psicometría.